Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Día 23 de diciembre, vamos a por él, a ver qué nos dice el calendario de Adviento. Ahí lo tenemos. Hoy, precisamente, el tip de hoy es un tip de color blanco, así que posiblemente sea un tip muy potente el que vamos a tener hoy. Uy, que además oigo un ruidito, parece que viene con regalito, así que súper completo el tip de hoy. Vamos a ver qué nos dice. Ya está. Bien, para recordar el tip de ayer día 22 nos decía cómo sería el futuro de tu proyecto si innovaras ahora. Pues bien, el tip de hoy, del día 23, vamos a ver qué nos dice. Uy, vamos. Parece ser que sí, que tenemos un regalito y no una, sino dos. Va. Dos piruletas para endulzarnos el día. Luego con el café y las hierbas. Piruleta por aquí, piruleta por allá. Lo dejamos aquí a un ladito y sacamos la tarjeta, el papelito con el tip de hoy. Pues el de hoy nos dice, ahí lo tenemos, ¿qué emociones hay dentro de ti cuando hablas de tu tema? Bien, el tip de hoy nos invita a tomar conciencia, de esa historia que nos contamos y que siempre estamos contando a los demás. ¿Qué emociones hay dentro de ti cuando hablas de tu tema? Tomar conciencia de lo que sientes cuando piensas y hablas de tu tema es básico, sea que hables de un problema o que hables de una meta, por ejemplo, de algo que quieres conseguir. Si sabes lo que sientes de forma concreta, sabrás si debes empezar a gestionar tus emociones o no. Todo depende de cómo te sientes ahora y de cómo te quieres sentir. Haciendo un inciso, en el tip de hoy hay un ejercicio muy bonito en crecimiento personal que se denomina, ¿cuál es la historia de tu vida? ¿Cuál es la historia que siempre te estás contando, ¿no? Y siempre estás contando a los demás. Es un ejercicio muy bonito, a través de varias fases, pasamos nuestra historia por ese filtro. Un día os haré un vídeo específicamente hablando de este ejercicio de crecimiento que está muy bien y es muy saludable. Así tomamos conciencia, como nos dice el tip de hoy, de lo que sentimos y de lo que pensamos cuando hablamos de ese tema, ¿no? Del tema que siempre estamos contando. Vamos entonces a dar unos ejemplos para abrir nuestra mente, como siempre hacemos en cada tip. Penúltimo tip del calendario de Adviento. ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de tu situación financiera, por ejemplo? ¿Qué emociones hay en ti cuando hablas de tu situación sentimental? ¿Y de tu situación profesional? ¿Y de tu entorno? ¿Y de tu aspecto físico actual? ¿Y de tu forma de ser actual? En el tema que estás tratando ahora, ¿qué emociones hay dentro de ti cuando hablas de ello? Pues muy bien. Como veis, un tip estupendo, increíblemente efectivo, el tip de hoy, enfocado y para crecer. Os veo mañana en el último tip de estos 24 que consta el calendario. Allí nos está esperando a ver qué sorpresa nos deparará para mañana y te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo.